Vamos a otra cosa. Alerta ha generado el fuerte aumento de delitos violentos en la comuna de Santiago Centro, donde este año se han registrado alzas en los homicidios, las violaciones y en los robos con violencia. Vamos a analizar este complejo escenario. Para esto nos acompaña Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Daniel, para poder analizar esto que es una cifra que está apareciendo ahí en el generador de caracteres, que es un 63% de aumento este año de este tipo de delitos, pero con todas las consecuencias que eso trae, con la alarma que esto genera, con la preocupación entre quienes viven en el centro. ¿Cómo están observando ustedes desde Paz Ciudadana estas cifras, este fenómeno, no sé si se le puede llamar así? No te escucho, Daniel. No sé si estarás muteado o tenemos un problema ahí. Parece que estás muteado. Estaba muteado, perdona. Ahí sí, ahí te escuchamos. Sí, oye, te decía que, bueno, muchas gracias por invitarme y que primero, evidentemente, hay un fenómeno que es sumamente preocupante, que afecta directamente a las familias, y ya veíamos que en el mismo índice de Paz Ciudadana, que nosotros, una encuesta que hacemos todos los años, aparece que el temor de las familias está generando un montón de costos que son enormes y que muchas veces quedan invisibilizados porque pareciera que el delito es solo el problema, pero las familias, cuando sienten temor a ser víctima de delito, aunque no lo sean, cambian su comportamiento de manera muy relevante y eso les genera costos muy grandes. Por ejemplo, dejan de ir a áreas verdes, dejan de salir a ciertas horas en la noche, aumentan los recursos que invierten en la seguridad de sus casas, etc. O sea, hay un problema de sensación de inseguridad que es muy grande y que los delitos que estamos viendo hoy día, como los homicidios y este aumento de homicidios, que evidentemente generan un nivel de temor extremadamente alto en la población con todos estos costos asociados. Ahora, para tratar de... Sí, te escucho. No, te escucho. Termina. Para tratar de evitarlo, al final, porque esa es la típica pregunta, tenemos una urgencia hoy día y tenemos que hacernos cargo de esto, no es tolerable. Y efectivamente no lo es. Y tenemos que tomar medidas rápido. Ahora, el problema está en que muchas de las medidas que van a tener impacto positivo no son suficientemente rápidas para la percepción de la ciudadanía. La ciudadanía como que tiene una necesidad de que esto se solucione hoy día y evidentemente hay acciones que se pueden hacer hoy día para tratar de prevenir cosas situacionales, pero la verdad es que tenemos que entender muy bien el fenómeno delictual para tratar de evitarlo a futuro con medidas que lo vayan solucionando en su base y no solamente en su manifestación. Y para esto tenemos que entender, hay distintos tipos de homicidios. Los homicidios que están aumentando son un tipo en particular. En Chile, hace 7, 8 años atrás, cerca del 70% de los homicidios tenía un imputado conocido. O sea, eran homicidios que estaban relacionados con iras momentáneas, con riñas en un bar, con violencia de género. Normalmente eran cometidos bajo la influencia del alcohol o las drogas y normalmente no se usaba armas de fuego, sino que se usaba objetos contundentes o armas blancas normalmente. Esa tipología de delitos se ha mantenido prácticamente constante. Si uno ve cuántos homicidios de esos ocurren hoy día, no es muy distinto a lo que ocurría hace 7 años atrás. Ha habido un aumento, pero muy menor. Pero los homicidios que se han multiplicado de manera muy importante son los homicidios que están relacionados con otros delitos, por ejemplo, un robo que aumenta en violencia y se transforma en un homicidio, y esto es porque muchas veces los robos hoy día, el delincuente, la persona que lo va a cometer, está provisto de un arma de fuego y por lo tanto esa escalada en violencia es muy fácil y termina con consecuencias fatales. Y también el aumento principal es homicidios que estamos viendo vinculados a otras organizaciones delictuales. Ajustes de cuentas, sicariato, quitadas de droga que también terminan en homicidio. Ese tipo de delitos es más bien nuevo en Chile y ha sido el que ha concentrado la mayor cantidad de aumentos de casos de homicidio. Y para atacar cada uno de estos tipos de homicidios, evidentemente las medidas son distintas. Para prevenir cada uno de ellos no podemos usar lo mismo y por lo tanto tenemos que diagnosticarlo correctamente para poder abordarlo después de manera seria. Ahora, me parece súper interesante esto que tú dices, que primero tiene que ver con diagnosticar bien, y por eso yo creo que hay otra pregunta antes de decir, bueno, ¿por qué no se logra erradicar? ¿Por qué no está dando resultados las medidas que se están tomando? La pregunta anterior es si se están tomando efectivamente medidas, porque tú me decías que la ciudadanía percibe con mayor lentitud, porque esto no se puede obviamente erradicar de un día para otro, pero la ciudadanía también muchas veces tiene la sensación de que no se está haciendo nada en esta materia. Hoy día se están tomando las medidas necesarias y lo que explica entonces es que están desancladas de la efectividad y por lo tanto la reducción de las cifras, o faltan tomar medidas.
Hay que tomar medidas mucho más concretas. A ver, el problema es que la inercia del sistema público de seguridad es enorme, como la inercia de todo el sistema público. ¿Ah? Uno piensa que por qué no cambian los programas en muchos ámbitos, el ámbito de vivienda, de la obra pública, de transporte, pero la verdad es que cambiar programas públicos es algo que cuesta mucho tiempo. Hay personas que están contratadas en programas de un tipo, que después tienen que desvincular, que cambiar las otras. Son procesos bastante complejos. Y normalmente terminamos haciendo esfuerzos en los marginales. Por ejemplo, ahora cuando se aprobó el presupuesto de este año, se hablaba de que había destinado una cantidad de recursos que parecía importante a tema de crimen organizado, por ejemplo. Y eso, si bien se aplaude, es algo muy necesario. Cuando uno mira el porcentaje, la verdad es que es muy marginal en relación a todo el sistema público que tenemos instalado. Entonces, aquí hay que hacer reformas en el ámbito de seguridad bien de fondo para que tengan efectos relevantes. Por ejemplo, la reforma del fiscal, de las fiscalías. Las capacidades que tienen las fiscalías para investigar a bandas delictuales que están operando en el territorio es limitada. Y tenemos que generar herramientas que les permitan priorizar cuáles son los delitos que están generando mayor daño a la ciudadanía para que puedan investigar eso de mayor profundidad y así desarticular los delitos que generan este mayor temor. Y para eso no basta con un delta de recursos, para eso tenemos que repensar el Ministerio Público y darle herramientas de gestión que permitan mejorar su desempeño. Lo mismo nos pasa con las policías. Cuando uno mira Carabineros, por ejemplo, y ve la cantidad de recursos que tienen asignados, no es que sea poco, pero la cantidad de acciones que tienen comprometidas a realizar en el día a día son extremadamente altas. Tienen que gastar enormes cantidades de horas en acompañar a personas a hacer un ecotest, por ejemplo, en entregar una orden judicial en un domicilio, en resguardar sitios del suceso esperando que se apersone una autoridad, un fiscal. Todos esos tiempos son tiempos que se le quitan al patrullaje preventivo. Y está demostrado que el patrullaje preventivo es sumamente efectivo y el tiempo que hoy día Carabineros le puede dedicar a esas tareas es extremadamente bajo. Y también ni hablar de la investigación de los delitos, que evidentemente es la otra pata que tenemos que profundizar. O sea, para determinar con el crimen organizado tenemos que mejorar las capacidades y profundizar la investigación, y para eso tenemos que repensar a las policías y al Ministerio Público en particular. Chuta, ahora todo lo que tú dices es de muy largo plazo y responde también a varias cosas que están pendientes, o sea, y que además la ciudadanía ya constata. Cuando tú preguntas cuál es la evaluación de la Fiscalía, están súper mal evaluados. Cuando hay que ver el tema de los recursos a Carabineros, todos te dicen es que hay una reforma pendiente. Bueno, esa reforma tampoco se hace. En el corto plazo, ¿hay algo que pudiera ser efectivo, además de todo eso que es lo de fondo, pero que pueda contener este fenómeno que, como tú decías al comienzo, y me parece súper pertinente, afecta incluso la libertad de la gente, de las personas? Hay cosas que se pueden hacer inmediatamente. El problema es que, a ver, dos cosas. Uno, ojo, que las cosas que parecieran que están más en la retina y que pudieran parecer más inmediatas, muchas veces no terminan siendo del todo efectivas. Por ejemplo, el mayor encarcelamiento, esto de que se ha hablado de aumentar las penas, la verdad es que son medidas que tienen un impacto muy marginal porque las personas que son detenidas cometiendo delitos no son muchas, son extremadamente bajas, y esas personas cuando entran a la cárcel muchas veces aprenden otros comportamientos delictuales y al salir son mucho más dañinas porque los programas de reinserción no son efectivos, por lo tanto la incapacitación es muy limitada. ¿Qué cosas sí se pueden hacer hoy día? Y que, aunque uno pudiera percibir que el efecto es de largo plazo, no es tan de largo plazo, es evitar el involucramiento temprano de jóvenes en conductas delictuales. Eso es algo que hay que hacer hoy día urgentemente con toda la fuerza del mundo. ¿Por qué? Porque los jóvenes suelen ser mucho más prolíficos, o sea, cometen mucho más delitos. Segundo lugar, los jóvenes son mucho más violentos en la comisión de delitos por las características de los adolescentes. Tienen menos controles de impulso, entonces cometen más delitos y más violentos. Y tercero, porque si tú evitas una carrera delictual de un joven, evitas 25 años de comisión de delito. Cuando tú reinsertas a una persona que tiene 30 años, ya vas a evitar 5 años de comisión de delito. Claro. Entonces estas carreras tempranas hay que evitarlas lo antes posible. Aunque parezca que es de largo plazo sacar a un joven o evitar que un joven se involucre en comportamientos delictuales, no lo es. Si tú trabajas con jóvenes que concentran factores de riesgo hoy día, 12, 13 años, tú puedes evitar que ese joven se involucre mañana en un delito. Y lo que está pasando es que las bandas criminales, las bandas delictuales, las organizaciones delictuales que están operando en el territorio, están de manera muy importante valiéndose de estos jóvenes
menores de edad para cometer el delito y ellos no se involucran en esta comisión de delito. Entonces estamos viendo mucha violencia, por ejemplo, en las encerronas, los portonazos, que evidentemente causa mucho temor a la ciudadanía. Los autos están apareciendo cada vez menos, entonces evidentemente hay organizaciones delictuales que son capaces de reducirlo, pero si tú le quitas el primer eslabón, que es el más reemplazable, que son estos jóvenes que están involucrados en cadenas en conductas delictuales, no les permites hacerse de estos delitos. Por lo tanto, una medida que es urgente es la interrupción temprana del involucramiento de jóvenes en carreras delictuales. Y eso es algo que se puede hacer concentrando recursos, evidentemente, en programas preventivos de ese tipo. Ya, pero ¿a quién le compete? Porque también yo te escucho y en el fondo es cierto, hay un diagnóstico de que hay que repensar, hay que tomar nuevas medidas, hay que reformar carabineros, hay que dotarlos, no sé, de mejores elementos, pero al mismo tiempo hay que quitarles otras cargas de trabajo, hay que reformar la fiscalía. Entonces estamos en el hay que hace rato y lo que uno también ve y percibe desde el periodismo, pero sobre todo desde la ciudadanía, es que muchas veces aquí las autoridades se tiran la pelota. La última como etapa tiene que ver con apuntar muchos dardos, por ejemplo, a la alcaldesa, ya que estamos hablando de Santiago Centro, Iracy Hasler. Y ella también ha dicho, bueno, yo no puedo desde el municipio sola, en el fondo, combatir la delincuencia. Otros dicen, es que aquí le corresponde a la autoridad central. Vemos que el gobernador metropolitano está tomando también algunas acciones con algunos alcaldes en algunas comunas. ¿Cómo se ordena esto, Daniel? Porque también en ese tirarse la pelota y todos decir como yo no puedo solo o nos tenemos que coordinar, pero al final como que no está esa coordinación, yo me imagino que la delincuencia gana terreno, ¿no? Efectivamente. Hoy día el responsable de la seguridad en Chile es el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. ¿Y qué se le puede pedir, perdón, qué se le puede pedir a un alcalde y qué no se le puede pedir a un alcalde? Porque aquí también hay hartos temas políticos que cruzan esto. Absolutamente. Los alcaldes tienen responsabilidad en la prevención del delito. Y esto es algo bastante nuevo. Los alcaldes se quejaban mucho de que decían, bueno, primero que ni siquiera el delito y la inseguridad estaban dentro de las facultades. Eso hoy día se ha corregido, se ha modificado la ley la ley orgánica de las municipalidades y por lo tanto ellos tienen facultades explícitas hoy día para la prevención del delito. El problema es que no tienen recursos muchas veces los municipios para poder hacer cargo de ello, o hay municipios que tienen una concentración de recursos muy relevante y que instalan cámaras, que tienen servicios de patrullaje, pero la verdad es que uno, si bien lo tiene bastante en la retina, que parece que es algo generalizado, son extremadamente pocos los municipios que tienen la capacidad de hacer eso. Son algunos en la región metropolitana, pero la verdad es que uno, si ve el resto del país, son extremadamente pocos. Y por lo tanto tenemos que dar recursos también a los municipios para que ese rol preventivo, que sí tienen responsabilidad de cumplir, lo empiecen a cumplir con una mayor capacidad. Pero lo que tú decías es claramente uno de los principales diagnósticos y lo que ha impedido que la materia de seguridad avance. Es que tenemos responsabilidades divididas, al parecer, en todos los organismos públicos y no tenemos un ente coordinador suficientemente robusto que se haga cargo de liderar los procesos para llevar a Chile a un país más seguro. Y por eso que también el Ministerio de Seguridad Pública, que yo no es que sea promotor de tener un Estado mucho más grande y multiplicar ministerios, eso evidentemente no es algo razonable, pero sí en la particularidad de la seguridad necesitamos diferenciar el rol del Ministerio de Interior de lo que es seguridad, de lo que es toda la labor de coordinación de gabinete, que es muy demandante. Daniel. Y necesitamos que se lidere ese proceso desde un ministerio. Hoy día el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, pero ojalá mañana este Ministerio de Seguridad que logre coordinar a las instituciones. Ya, se entiende desde la lógica de la carga de trabajo que tiene el Ministerio del Interior, que es desde coordinar el gabinete hasta, no sé, ver el tema de la seguridad. Ahora, a mí me asiste la duda, que a lo mejor creo puede ser razonable, de si se necesita un ministerio, porque uno de los grandes problemas, a mi juicio, en materia de seguridad y de cómo se combate la delincuencia es que muchas veces esto se politiza y un ministerio sigue siendo resorte del gobierno de turno. No tendría que ser a lo mejor, no sé, un organismo transversal, que sea estructural, que trascienda al gobierno de turno, porque si no, incluso el tema de la seguridad se utiliza para ganar campañas políticas, con promesas que son inviables. Entonces, si no se hace esa separación, un ministerio podría también tener ese énfasis político, ¿o no? ¿Tú crees que ahí está la respuesta? A ver, lo que necesitamos es generar la capacidad en el Ejecutivo para liderar procesos de este tipo.
Y eso es algo que no tenemos hoy día. O sea, el rol rector que tiene que ejercer un ministerio sobre las políticas de seguridad, primero, que definir las políticas de seguridad, y después el rol rector sobre las instituciones que son responsables de las materias de seguridad, es algo que necesita una capacidad técnica importante y que hoy día, la verdad, lamentablemente en Chile la tenemos sumamente desdibujada. O sea, ¿qué ministerio es el que es capaz de ser contraparte efectiva de las policías, por ejemplo, para ir monitoreando diversos indicadores y obligar a que funcionen coordinadamente con la Fiscalía? Pero que generemos también metas e indicadores claros de desempeño, eso es algo que no es posible con la capacidad técnica que tenemos. Entonces, tenemos que dotar al Estado de capacidad técnica. La capacidad técnica es la que permite transversalizar también las materias de seguridad o de todas las materias, en realidad, del organismo público. Perdón, claro, del Estado de Chile. Cuando no hay un componente técnico robusto, es mucho más fácil que cada gobierno modifique todas las políticas que se están implementando porque no hay un sustento técnico que respalde esas mismas políticas que se están implementando. Y eso es lo que ha pasado hoy día en Chile. Tenemos un ministerio que evidentemente es el más político de todos los ministerios, que es el Ministerio del Interior, y liderando las materias de seguridad, y por lo tanto se politiza evidentemente y se terminan implementando políticas que no tienen un sustento técnico y que son muchas veces para la galería. De hecho, nosotros tratamos de evaluar cuáles son los proyectos de ley que tienen sustento técnico, que se evalúan después sus resultados, porque tiene que tener cualquier proyecto de ley uno le exigiría que tenga un objetivo claramente definido, que define un mecanismo a través del cual va a conseguir ese objetivo y que después tenga comprometido una evaluación para ver si lo está cumpliendo o no, porque si no lo está cumpliendo estamos gastando recursos en proyectos que la verdad no son efectivos y que deberíamos derogarlos o modificarlos, y si lo está cumpliendo deberíamos fortalecerlo. Pero eso no existe hoy día en Chile. Y Daniel, eso pasa en parte porque no tenemos la capacidad técnica. Ya. Y por lo tanto, con esto resumo la pregunta, Sí. frente a ¿es el Ministerio de Seguridad? Pareciera más burocracia pública. La verdad es que tenemos que, primero, sí es necesario separar los temas políticos de los temas técnicos, y en segundo lugar necesitamos generar una mayor capacidad técnica. Nosotros creemos que un camino razonable es un Ministerio de Seguridad, pero a una escala pequeña y que tenga un componente técnico muy robusto para poder acompañar estos procesos que son de mediano y largo plazo. Daniel, es que tú hablabas de la importancia de la efectividad, de medir las cosas, de constatar que las medidas que se están tomando son las que efectivamente tienen un impacto positivo y van logrando reducir de manera sostenible la delincuencia. Pero muchas veces uno ve que también en esta coyuntura, donde hay mucha presión de la ciudadanía porque esto realmente está afectando a su vida, se toman medidas que después se diluyen en el tiempo, que son como rayas en el agua y que son súper efectistas. Limpiar los barrios, sacar los toldos azules, pero a la semana ya la autoridad no está ahí, vuelven a instalarse los toldos azules. Ahora en Santiago se anunció una operación rastrillo, entonces estamos todos con los ojos puestos. La pregunta es, cuando esto deja de ser mediático, ¿eso sirvió? ¿No sirvió? ¿Es sustentable en el tiempo? ¿Sostenible? ¿Es replicable? Porque a lo mejor también cuando tú atacas en una comuna, se te va el delito a la otra y ya no hay recursos para irte a la otra. Lo peor, Carla, es que no sabemos. Eso es lo grave de este asunto. No sabemos. Porque, y nosotros siempre ponemos como ejemplo el tema de la salud. Nadie se pondría una vacuna si es que esta no hubiera sido probada en miles de personas anteriormente en otros países, que hayan estudios serios de que sí. Y solo invertimos en materias de salud cuando tenemos la certeza de que eso tiene un impacto positivo. En materias de seguridad, que puede ser tan crítico como salud, incluso una preocupación mayor hoy día que es salud, todas las normas, o la gran mayoría de las normas que nosotros aprobamos en nuestro Parlamento, no tienen sustentos técnicos, en su gran mayoría. Y lo peor de todo es que no evaluamos después, como ni siquiera tienen objetivos tan claramente definidos, no podemos evaluar, porque si no tienes objetivos, al final, ¿cómo sabes para qué podría servir? Y esto que parece algo súper simple, no lo es tanto. Por ejemplo, hemos hablado ahora de las cámaras de seguridad que se instalan en toda la ciudad. ¿Para qué se instalan? ¿Y cómo medimos? Uno podría pensar, bueno, evidentemente para evitar que hayan delitos porque va a ser disuasivo. Perfecto, eso es un objetivo. Segundo, es que queremos que la gente se sienta más segura y cuando hay cámaras se sienten más seguros. Bueno, ese es otro objetivo. Tercero, es que queremos que con esas cámaras tengamos mayores pruebas para que en el minuto que se comete un delito podamos determinar con mayor facilidad quién fue el hechor. Tercer objetivo, si no medimos, si no definimos claramente para qué se están instalando, que pueden ser las tres anteriores por supuesto, no lo medimos ese impacto que tiene, nos podemos equivocar. Y hay muchos estudios que demuestran que si las cámaras no tienen ciertas características, no están puestas en ciertos lugares, no tienen una calidad de imagen suficiente, no se activan permanentemente, no graban, etcétera, la verdad es que pueden llegar a no cumplir ninguno de los tres objetivos.
Entonces, tenemos que ponernos serios hoy día, por una buena vez, en materia de seguridad y implementar políticas que tengan respaldo técnico, que se haya medido su impacto y que después podamos medir nosotros también si están teniendo o no teniendo. Aquí me preocupa mucho, Carlos, una cosa que se ha acuñado mucho. Ahí escuchábamos alcaldes que hoy día están con este mismo discurso. Ya pasó el tiempo de los diagnósticos. Hoy día es el tiempo de actuar. Y evidentemente eso vende mucho. Para la ciudadanía tú le dices, claro, ¿quiere que haga un estudio o quiere que ponga un patrullero en su calle? O sea, evidentemente quiero que haya una solución inmediata. Pero la verdad es que con ese discurso están poniendo en riesgo la seriedad de las políticas que se implementan. Es cierto que se han hecho diagnósticos, pero la verdad es que la cantidad de veces que las políticas que se han implementado han estado basadas en esos diagnósticos es extremadamente bajo. Por lo tanto, bien, hagamos diagnósticos, pero ocupémoslos para implementar políticas y no nos pongamos a tontas y a locas a implementar políticas que la verdad no tienen ningún respaldo técnico de ser efectivas. Claro, y seguramente como la delincuencia va mutando y también va innovando, hay que rediagnosticar un montón de veces las medidas que se van tomando, hay que reevaluarlas, me imagino, y irlas midiendo como tú dices. Bueno. Y las instituciones tenemos que dotarlas de la capacidad de evaluar permanentemente. Eso, cuando uno habla de la reforma carabinera, digamos, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es que pueda ser flexible para adaptarse a la realidad que tiene la delincuencia en cada minuto. Eso es lo principal. Bueno, pero ojalá que en los esfuerzos que se están haciendo para llegar a un acuerdo en materia de seguridad se tome toda esta base técnica, Daniel, que parece ser súper relevante y ya lo has argumentado profusamente en esta entrevista, que ojalá también aporte en ese sentido. Te queremos agradecer, Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, por habernos acompañado con este tema que sin duda es uno de los que más preocupa y afecta la vida cotidiana de las personas. Que te vaya muy bien, que tengas un buen día. Igual a ustedes, muy buen día. Nos vemos.